Bueno, muy buenas tardes para todos quienes nos siguen en este momento. Muy emocionados de poder estar desarrollando este webinar sobre tasajera, que seguramente va a ser muy útil para muchos, porque hablaremos de unos temas que seguro algunos no están esperando. Al centro les quiere dar la bienvenida. Al centro es una plataforma que incuba liderazgos regionales, que incuba liderazgos generacionales, también que promueve los debates con base en la evidencia y en el respeto, y algo muy interesante que ayuda a desarrollar, a hacer realidad ideas sociales. Y nos hemos puesto en la tarea de hacer este ejercicio eh, permanentemente con el ánimo de oír diferentes puntos de vista y construir algo muy importante que es conciencia social, ecológica, de participación y claro que sí, de discusión. Hoy tengo el gusto de presentar unos invitados de lujo. Me siento muy orgulloso de poder moderar este espacio. En primer lugar está con nosotros Sandra Vilardi. Ella es bióloga marina y doctora en ecología y medio ambiente. Actualmente es profesora del área de sostenibilidad de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y directora de Parque ¿Cómo vamos? Ha trabajado en el análisis de servicios ecosistémicos, de servicios y de sistemas socioecológicos, con énfasis en el análisis de humedales. También está con nosotros Lucas Gutiérrez. Lucas es economista de la Universidad de los Andes, con maestrías en economía y en políticas públicas de la misma universidad. Tiene una amplia experiencia en temas de planeación estratégica, en gestión pública local, y ha sido asesor del Ministerio de Educación, de Defensa, secretario de Hacienda de Santa Marta, y desde hace 3 años dirige Santa Marta ¿Cómo vamos? Está también con nosotros Jean-Claude Besudo. Jean-Claude, que pese a haber nacido en Francia, es un colombiano de pura cepa, estudió en Colombia y desde hace muchos años se vinculó a una compañía en el 67 que después comenzó a presidir y ha venido desarrollando proyectos muy interesantes, liderando el grupo Aviatur. Y con nosotros está Ernesto Forero, quien es director temático de Al Centro, particularmente el departamento del Magdalena, abogado y magíster en la Universidad Externado de Colombia, con una maestría en Derecho Internacional, un LLM en el City University of London, y que tiene adicionalmente una vasta experiencia en el tema jurídico, pero sobre todo un amor impresionante por el departamento del Magdalena. Eh, yo quisiera simplemente hacer una breve introducción. Tasajera es un corregimiento del municipio de Pueblo Viejo, en nuestro querido departamento del Magdalena, el cual desafortunadamente fue foco de atención en días pasados por un trágico accidente que todos tuvimos que ver, sufrir, y hoy queremos arrancar, iniciar, mandándole un mensaje de solidaridad, de pésame a las familias que lamentablemente han tenido que vivir estos momentos muy difíciles y muy complejos. Pero también este corregimiento, este municipio y en general toda la ciénaga, pues es un tema del cual es necesario hablar y del cual es necesario discutir, intercambiar, porque claro, todos quienes estamos en este webinar queremos mejores condiciones de vida para los ciudadanos y las familias que sufrieron esta difícil situación. Pero las condiciones y las mejores oportunidades también vienen de nuestro entorno, de saber cuidarlo, de saber protegerlo, de saber potencializarlo. Y por eso hemos desarrollado esta actividad. Yo quisiera arrancar preguntándole a Ernesto Forero, nuestro director temático del Magdalena, que nos cuente un poco este territorio, Ernesto, dónde se encuentra, cómo es que hace parte de un complejo lagunar. Eso no lo entienden muchas personas, sobre todo personas del interior, de Bogotá, de Medellín, de unas ciudades que seguramente no han tenido contacto, y cuáles son las deficiencias de este territorio. Adelante.
Bueno, gracias David, buenas tardes y un saludo especial a los copanelistas, pues muy agradecido y muy honrado de compartir panel con semejantes figuras. Sí, David, lamentablemente la tragedia que ocurrió hace un par de semanas en Tasajera fue muy grave, pues es un evento que verdaderamente es lamentable, pero lo que ha evidenciado ha puesto el dedo como en la llaga de una herida mucho más grande y mucho más honda. Tasajera, como bien lo dices, es el corregimiento de un pueblo del Magdalena que se llama Pueblo Viejo. Es uno de los pueblos, tal vez el pueblo más importante de los que están en este complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Es un área geográfica que tiene unas particularidades muy puntuales. Una población que está al interior de una ciénaga. Es una ciénaga que tiene alrededor de 3.000 kilómetros cuadrados. Al interior hay pueblos que es una población que se denomina anfibia, que ahorita no me quiero meter en el campo de la doctora Sandra, que ya nos contará en detalle, pero es un pueblo que tiene muchas carencias y que es muy vulnerable, y es muy vulnerable por muchas razones. Desde el punto de vista ambiental es vulnerable, desde el punto de vista social es vulnerable, está rodeado por diferentes partes. Un saludo al Capi Arias que se acaba de conectar. Hola, es un complejo No, lagunar. Hola Capi. Es había un complejo dificultades lagunar. aquí con el internet, ¿no? Disculpa. No se preocupe. Es un complejo lagunar que, como les decía, está rodeado digamos, en la parte oriental. Tiene una agricultura intensiva especialmente de banano y de palma. Tiene al otro extremo occidental, pues tiene unas actividades fundamentalmente de ganadería y agrícola. En la parte norte tiene una industria de canteras, y también los alrededores, pues se utiliza lamentablemente la tala de los mangles como carbón vegetal. Entonces es una zona que tiene unas particularidades muy puntuales que cualquier principio de solución o cualquier entendimiento tiene que tener en consideración estas particularidades. Desde el punto de vista de cobertura de servicios es muy pobre, especialmente pobre en cuanto a acueducto y alcantarillado. Entonces sí, verdaderamente es una tragedia per se lo que sucedió en Tasajera, pero es imposible analizar esto sin analizar tanto Pueblo Viejo como toda la Ciénaga y todos los pueblos anfibios de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Ernesto, mil gracias. Muy importante el contexto y el contexto territorial, porque muchas veces el grave problema de nuestro país es no entender el territorio. Por eso la descentralización siempre será una de las prioridades para lograr comprender a nuestro territorio. Yo, antes de preguntarle a Sandra, quiero presentar a Francisco Arias, quien es capitán de navío en uso de buen retiro, director de Invemar, biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, magíster en planificación y administración y doctor en manejo de zonas costeras. Capi, un placer tenerlo acá, y ya en un momento le vamos a dar la palabra en una pregunta muy similar a la que le quiero hacer a la doctora Sandra. Sandra, ¿cómo podemos reconocer la visión ambiental, la visión social de este tipo de territorios? ¿Cómo impactan, en virtud de tu experticia, que gran parte de nuestro país pues tiene mucho que ver con el agua? Y también ese es un desconocimiento grande que seguramente tenemos, pero particularmente una segunda pregunta: ¿cómo impacta este territorio precisamente el tema ambiental? Muchas gracias, David. Muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes para todos. Yo creo que me haces una pregunta muy interesante porque parte de esa disonancia que tenemos los colombianos con lo que es nuestro país y cómo reconocemos nuestro país. Nosotros tenemos una herencia que no podemos negar, y es la herencia
en la que el agua era indeseada y el agua era para esconder y el agua era para rellenar. Y fue así durante muchos siglos. Y de hecho que es un país que tiene por lo menos el 30% de su territorio continental en humedales, ha hecho todo su desarrollo normativo y de actividades productivas de espalda al agua e incluso rellenando el agua. Entonces, eso es un poco lo que nos ha costado mucho de entender y de planificar un territorio como es el de Pueblo Viejo y como es todo esta zona que es el delta de nuestro principal río del país, el delta del río Magdalena, porque la Ciénaga Grande de Santa Marta y el complejo de humedales que abarca y todo lo que hoy en día y desde hace 20 años el gobierno nacional decidió reconocer ante la Convención Internacional de Humedales como su primer humedal de importancia internacional, es el delta del río Magdalena. Entonces, entender cómo podemos volver un territorio de humedales, un territorio que sea próspero y que sea un territorio apto para una vida digna de sus habitantes, pues nos ha costado todavía mucho trabajo entenderlo y hoy en día sigue habiendo muchísimos conflictos. Asociados no solamente al manejo del uso del territorio, sino también a la normativa para aplicar y poder promover el desarrollo en ese territorio. Entonces ahí tenemos un primer gran reto y ese gran reto lo es en la tragedia, ¿no? Ese reto nos estalló la semana pasada en la cara a todos los colombianos, porque Tasajera precisamente es un sitio que está en un municipio donde casi el 70% de su superficie está sobre el agua. Y eso no quiere decir que sea pobre, por el contrario, requiere unos desarrollos territoriales diferentes. Sin embargo, por ejemplo, poder hacer proyectos de desarrollo urbanístico o de infraestructuras o mejorar la habitabilidad del territorio, las normas hoy existentes las limitan por completo. Y eso ha ido también muy de la mano con cómo ejercicios del desarrollo económico, territorial y nacional incluso han afectado el funcionamiento de cómo fluye el agua en ese territorio y por lo tanto lo que hemos visto en Tasajera muy particularmente es como un deterioro ambiental logra tener unas repercusiones en muy poco tiempo, en muy pocas décadas, de empobrecimiento de una población que fue muy interesante en términos económicos y con una cultura impresionante asociada a ese manejo y el funcionamiento del agua. Entonces, lamentablemente lo que estamos viendo hoy con Tasajera, que es el reflejo de muchas otras zonas del país, es cómo hemos perdido riqueza, no solamente económica, sino también social y cultural, por no comprender nuestro país. Sandra, muchas gracias por esa completa explicación, porque, vuelvo y repito, entender el territorio y el contexto del territorio es fundamental para entender las condiciones. Y nos acabas de dar una, digamos, muy clara explicación histórica que nos va a permitir a muchos ir conociendo, ir entrometiéndonos, por decirlo de alguna manera, en este conocimiento. Y quisiera conectar con el capitán Arias, bajo su expertise y también bajo su conocimiento. ¿Cómo define usted? ¿Cómo define? Perdí el audio. Este corregimiento, ¿cómo lo? Se cayó la señal. Creo que se cayó David, capitán, pero David lo que estaba preguntando es desde su óptica cómo visualiza la zona a la luz de esta tragedia. Sí, gracias Ernesto. Bueno, primero de todo, gracias por la invitación y por poder compartir algunas de las experiencias que hemos tenido ya de hace varios años desde el instituto, en lo personal también. Creo que pues en mi trabajo he tenido que trabajar precisamente con estos temas de lo que yo llamaría el desordenamiento costero que tiene el país. Creo que ese es uno de los elementos de caracterización que se nos presenta a lo largo de todas las costas. Sandra y Ernesto han hecho una presentación de contexto muy interesante alrededor de la cultura anfibia de nuestras comunidades en esta región. Una región que tiene una historia desde el punto de vista cultural enorme,
Pueblo Viejo, que es la cabecera municipal a la cual pertenece Tasajera, fue fundado en 1526. Imagínense la historia y la trayectoria como comunidad que tiene el municipio y sus, digamos, sus comunidades asociadas, no solamente Tasajera, Palmira, Pueblo Viejo, en fin, todos estos asentamientos que han crecido de una manera desordenada, que han tenido una evolución en donde yo diría el Estado no ha jugado su papel de regular y de tratar de organizar ese espacio en función de los atributos naturales que esos espacios ofrecen, que en un principio estaban claramente relacionados con esa cultura anfibia, eran comunidades dedicadas a la actividad marítima, dedicadas a las actividades de pesca, no solamente al tema, digamos, pesquero exclusivamente, la agricultura, pero también del transporte marítimo. No sé si recuerdan en la relatoría de nuestro Nobel García Márquez cuando cuenta cómo él con su madre van desde Aracataca hasta Barranquilla. Es precisamente ahí donde ellos llegan, se embarcan y esa comunidad asociada también al transporte marítimo se le ve patas arriba su norma y su manera de vida con la construcción de la carretera en los años 50. Además, con unas, digamos, condiciones o características desde el punto de vista ambiental complejas. Es una zona baja, es una zona expuesta directamente al mar, que hoy en día identificamos como una zona de altísimo riesgo por los fenómenos de cambio climático relacionados con el aumento del nivel del mar, con los fenómenos de tsunamis. Hace 2 años tuvimos un microtsunami que inundó buena parte de estos territorios. Esa zona está en riesgo, no hay medidas, no hay todavía una respuesta de Estado frente a esa condición de riesgo. Y otras adicionales que lo que pudiéramos llamar ese desorden en el ordenamiento ambiental del territorio ha venido presionando efectos ambientales de contaminación por la pobre cobertura en términos de servicios públicos, o ausente, yo diría en muchos sitios, pobre cobertura en términos de educación para que se transforme esas comunidades que pronto, por fuerza de la economía, la construcción de la carretera, etcétera, tienen que tener otras alternativas distintas a lo que ellos usual e históricamente realizaban. Y por supuesto, una situación que se vino a agravar, yo no sé si, por lo menos en los estudios que nosotros hemos hecho, se vino a agravar con la niña del 2009-2010, en donde tuvimos migración de comunidades de las zonas inundadas de las márgenes del Mar Granera que se asentaron precisamente en estos sitios, ocupando y presionando más el territorio. Es una comunidad de censos recientes, alrededor de unas 35.000 personas que están de alguna manera sometidas a esa condición de riesgo. Y por donde pasa una enorme riqueza del país. Esas comunidades ven cómo transitamos, digo transitamos porque todos, prácticamente todos los colombianos, nos movemos por ese territorio en nuestras funciones de descanso, en nuestras funciones económicas, en la movilización pues, de toda la riqueza y que prácticamente no les queda a esas comunidades nada. Pasa por ahí un oleoducto, un gasoducto, pasa por ahí embarcaciones que llevan la exportación del carbón mineral del país, que son uno de los renglones claves de la economía de la última década o algo más. En fin, tenemos, creo, una situación que esas comunidades no merecen, digámoslo así. No te escuchamos, David. No se escucha. Bueno, mientras David resuelve el problema, pues agradecerle, capitán, por esa contextualización tan importante.
Quisiéramos darle la palabra al doctor Jean-Claude Besudou para que a partir de su conocimiento que tiene en la zona también nos aporte su visión acerca de esta zona con el fin de poder, antes de abordar otros temas de debate, poder tener una concepción general y con todas las visiones posibles de la zona para así intentar posteriormente hacer algunas propuestas de solución. Muchas gracias. A ver, quienes me hayan querido escuchar a lo largo de los años, llevo muchos años tratando que Colombia tenga un arquetipo turístico. Un arquetipo turístico es algo único de un país. Hay algunos que lo han encontrado. Francia, coge la Torre Eiffel. Inglaterra, Big Ben. Italia, la Torre Pisa. Brasil, el Corcovado. Perú, Machu Picchu. Colombia no ha encontrado su arquetipo turístico. Cada vez que lo he pedido a los diferentes gobiernos, la verdad hemos ido de mal en peor. Eso ha ido desde una hamaca, hemos pasado por las mariposas amarillas, hemos tenido los ojos de conderito cuando está chiflado. Hemos tenido un corazón encendido digno de un logotipo para una casa de citas con la palabra pasión. Hemos tenido SEO, que todo el mundo de chistosos lo han asimilado con cocaína. No hemos tenido suerte en los arquetipos turísticos. Siempre he dicho que el arquetipo turístico de Colombia, lo único de Colombia, es la Sierra Nevada de Santa Marta, y eso obviamente incluye lo que es la Ciénaga Grande de Santa Marta. De Pico Bolívar para abajo, ese conjunto, la montaña de mayor tangente a nivel del mar en el mundo, todo lo que hay en esa zona es un tesoro único, que de verdad debería ser un tesoro turístico, cultural, y obviamente bienvenido el turismo en esa zona donde lo quieran recibir, ¿correcto? Si alguna población o algunas poblaciones de la Sierra Nevada, con toda la razón del mundo, rechazan el turismo, respetémoslo. Donde tengan, en las zonas donde tengan ganas de recibir turismo, un turismo sostenible, un turismo amigable, un turismo que no sea polución ni cultural, ni económica, ni visual, ni ambiental, bienvenido. Y eso es lo que tenemos que lograr. Eso va desde un turismo de alto nivel en helicóptero, donde lo quieran tener y recibir. Eso incluye turismo mochilero, que son los ejecutivos del mañana. Un turismo en canoas, que es una maravilla, por la Ciénaga Grande de Santa Marta, descubrir Nueva Venecia, en fin, todos los pueblos que hay por ahí, los ríos de aguas claras, las poblaciones, las artesanías. Y pienso que el turismo, una vez que se reanude en el país, con las lecciones aprendidas del COVID-19, pienso que es una de las zonas que se van a prestar
a lo que podríamos llamar el nuevo concepto turístico en Colombia. No sé lo que opinan mis amigos expertos en esos temas que están aquí presentes, como la doctora Sandra. Me gustaría escucharla a ella. ¿Qué opina? Al doctor Francisco, al doctor Lucas, a usted, Ernesto. ¿Qué opinan de esa propuesta turística? Pues muchas gracias, doctor Jean-Claude. Yo creo que ya, no se preocupe, que ya tendremos oportunidad de escuchar esa opinión del turismo frente a la sostenibilidad. Yo creo que desde el punto de vista gráfico, mental, creo que todos los que nos escuchan hemos podido ubicarnos en la zona, inclusive hemos podido recorrerla no solo a través de su descripción, sino inclusive a través de esas canoas que habla el doctor Jean-Claude. Yo quisiera ahorita darle la palabra a Lucas para que nos analice ya la zona, no a través de ese encanto y de esa grandeza que tiene, sino a través de algo más rígido, que son tal vez los números y cómo esa zona se traduce o le falta más bien equipamiento e infraestructura. Listo, ¿me escuchan todos? ¿Sí? Vale. Entonces, bueno, primero que todo agradecerle a David y a su iniciativa de Al Centro y a Ernesto por la invitación, y un saludo especial a mis copanelistas. Cuando uno piensa, por supuesto, en Tasajera, que es un corregimiento del municipio de Pueblo Viejo, es inevitable más bien pensar en la situación dramática que todos conocemos, los que hemos transitado infinidad de veces en la carretera Santa Marta-Barranquilla. Justamente, como menciona Sandra, o como lo ha hecho en muchas ocasiones, esa carretera fue tal vez de los primeros eventos que generaron una catástrofe socioecológica de afectación a la economía de esa población. Toda su economía está basada en la pesca, y obviamente hubo una afectación ambiental por la realización de esa carretera, que los detalles técnicos, por supuesto, los maneja muchísimo mejor Sandra. Pero lo que quiero decir es, hoy día esa población, y aquí hago una salvedad, no existen cifras como tal de la población de Tasajera, sino del municipio de Pueblo Viejo. Tasajera es un corregimiento. Cuando nosotros analizamos los indicadores de Pueblo Viejo, que deben ser similares o tal vez incluso relativamente peores a los que tiene puntualmente Tasajera, vemos que es una población que tiene unas coberturas de servicios públicos muy bajas. La cobertura de acueducto es del 12%, la cobertura de alcantarillado es del 2%, la cobertura de educación es del 60%, cuando en el departamento está en el 84% y en el país es aún más alta. Entonces, es una población que sufre de una condición de pobreza. Si analizamos la pobreza en un sentido de pobreza monetaria por ingresos, por supuesto, el departamento del Magdalena es el cuarto departamento más pobre del país, y Santa Marta, su capital, para hablar de lo que se supone debiera estar bien, es la quinta ciudad capital más pobre del país. Y cuando se mira la pobreza no en términos monetarios, sino de acceso a bienes públicos, pues obviamente evidenciamos que es lo que es la pobreza multidimensional, que también allí persiste un fenómeno de pobreza. Lo que ocurrió la semana pasada, la tragedia que vimos, es consecuencia precisamente de una población que lamentablemente no tiene medios de subsistencia, y es un drama social que había permanecido oculto a nivel nacional, y lamentablemente una tragedia fue lo que puso a Tasajera en el escenario coyuntural. Y lo que queremos también con todo esto es que deje de ser también una coyuntura, y que verdaderamente empecemos a pensar el territorio y el desarrollo del territorio desde sus potencialidades, que vamos a hablar por supuesto en eso,
pero muy conscientes de la línea base que tenemos hoy día. Es un pueblo que no tiene capacidad institucional, es un municipio de categoría sexta, es decir, tiene muy poca capacidad institucional como tal, y generar procesos de desarrollo con capacidades institucionales tan bajas requiere del acompañamiento del gobierno nacional, del gobierno departamental, de los municipios vecinos también, porque una de las cosas que yo menciono y traigo a colación es que el departamento, históricamente, Santa Marta se le ha conocido como una ciudad sin departamento, y al Magdalena se le ha conocido como un departamento sin capital. Creo que han tenido polos distintos y divergentes de desarrollo, y justamente Santa Marta tiene que integrar, por lo menos la parte norte del Magdalena, a través de un área metropolitana, el desarrollo conjunto de municipios. Sobre todo las áreas metropolitanas facilitan el desarrollo de municipios con menor capacidad institucional. Entonces tenemos Sitio Nuevo, Pueblo Viejo, Ciénaga y Santa Marta, que necesitan constituirse precisamente bajo un área metropolitana a fin de que se jalone el desarrollo territorial de forma regional y articulada, aprovechando, por supuesto, las potencialidades de cada uno. El Pueblo Viejo tiene muchas potencialidades, pero también tiene bastantes amenazas de sostenibilidad, de erosión costera, de una población sumida en la pobreza, en fin, un montón de cosas que yo traigo a referencia con cifras para también hablar justamente de lo que mencioné, de la línea base en la que estamos empezando. Esto no se trata de un proceso de reconversión fácil, porque es una población que tiene históricamente un rezago social inmenso, y la ayuda que se pueda hacer necesita ser una ayuda con un acompañamiento articulado entre todos los niveles del Estado. Qué importante ese comentario del área metropolitana, bien valioso para lo que viene. Yo les voy a dejar una pregunta para que la vayan pensando, porque le voy a dar paso a Sandra, que seguramente le quiere contestar a Jean-Claude, y es: si tuviésemos la posibilidad de tomar una decisión inmediata que estuviera financiada, ¿cuál decisión tomaríamos en este territorio para mejorar condiciones? Pero antes de contestarla, por favor, Sandra, adelante. Muchas gracias, Jean-Claude. Yo creo que el tema del turismo siempre será un tema en un país tan maravilloso como el nuestro, con esa belleza escénica que quisiéramos que todo el planeta la conociera para que todos pudiéramos ser mejores personas en este planeta lleno de biodiversidad. Siempre debería ser una opción. Pero ¿cuáles son esos elementos en los que nos podemos convertir en los mejores anfitriones del mundo de la biodiversidad? Cuando logremos superar esas brechas tan absurdas que tenemos, y por ejemplo Tasajera, hoy en día lo que necesitamos es resolver ese grado de marginalidad tan grande que no lo tenían, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema, y en esta región del Magdalena, que como tú dices, y quiero recordar aquí que la revista Nature, que es una de las revistas más importantes en temas científicos en el mundo, declaró la Sierra Nevada de Santa Marta como el lugar más irreemplazable en términos de biodiversidad en el planeta. Entonces tenemos ahí realmente un enclave de biodiversidad único que ni los colombianos todavía reconocemos, ni la política pública de nuestro país todavía es capaz de entender y de volverla un elemento fundamental de lo que somos los colombianos. Entonces yo creo que ahí necesitamos, y David, yo me voy un poco ya a tu respuesta, necesitamos un poquito estabilizar la mesa. ¿Y cómo estabilizamos la mesa? Reconociendo que no partimos de 0, sino de -20. O sea, que hay un proceso de deterioro, como les comentaba, proceso de deterioro ambiental, social y económico muy profundo. Y para darles una cifra que a mí me gusta mucho darla porque me parece que es muy ilustrativa. En los años 60, para el año 68, tenemos unas estadísticas pesqueras de más o menos 27.000 toneladas de pesca de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Esa pesca se distribuía en todo el país, pero inclusive la gente de Tasajera, esa gente que hoy vemos tan pobre, lograba exportar ostras a Miami.
En el año 87 tenemos estadísticas pesqueras de 1.800 toneladas. Sean unas toneladas más, unas toneladas menos, lo que vemos es que en 2 décadas hubo un decrecimiento de la actividad productiva de un 90%. Eso es un colapso económico a todas luces. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera sucedido en el eje cafetero, o si hubiera sucedido en la Orinoquía, o si hubiera sucedido en otro lugar? O sea, el Estado habría aportado toda una batería económica para poder superar ese colapso económico. Y aquí no se hizo. Y se dejó empobrecer una región y un territorio. Hubo esfuerzos muy interesantes para rehabilitar el sistema y para poder hacer proyectos económicos productivos, pero nos cayó otra tragedia que fue pues todo este tema del conflicto armado y su inclusión en la política pública. Pero la respuesta de David es, yo creo que este lugar requiere un programa muy fuerte para fortalecer las capacidades de ese capital social que está tan deteriorado. O sea, tenemos una población fundamentalmente de jóvenes en Tasajera, la mayor parte de nuestra población es de menos de 24 años y además mujeres. Entonces necesitamos crear capacidades, fortalecer las capacidades, pero sobre todo hay una cosa que me parece muy importante y es volver a generar esa autoconfianza en un territorio que ha sido invisible y su miseria ha sido invisible. Lo decía el Capi muy bien, la gente pasa por ahí, la riqueza del país pasa por ahí y a la gente no le queda nada. Es como hay un sentimiento de que no valen para el Estado colombiano. Entonces yo creo que hay un tema de creación de capacidades, no solamente en habilidades técnicas o competencias laborales, sino en un proceso de revalorización de lo que significa ser habitantes de la Colombia anfibia, de esa Colombia que la necesitamos para el cambio climático, y un proyecto muy asociado, David, al tema de habitabilidad. Este es un territorio que está enfrentando uno de los grandes retos de la crisis climática, no solamente por el ascenso del nivel del mar, sino porque estamos en un territorio con un déficit muy marcado en las precipitaciones que con los escenarios climáticos van a estar peor. Entonces aquí necesitamos un diseño diferente para la habitabilidad de estas 30.000 personas. Que es importante hacerlo, no tenemos las capacidades locales ni regionales, el país debe hacer una apuesta de adaptación climática importante, ya lo está haciendo en La Mojana, por ejemplo, con apoyo del PNUD. Yo creo que Tasajera, Pueblo Viejo y todos estos pueblos de la carretera de la Ciénaga Grande Santa Marta merecen que el Estado le apueste de manera, de verdad, en serio, nuevamente varios millones de dólares para apostarle a un tema de habitabilidad adaptada al cambio climático y de creación de competencias. Gracias, Sandra. De acuerdo, no puede ser que tuvo que suceder semejante tragedia para que volcáramos la mirada sobre esta zona del país. Capitán, si usted tuviera la posibilidad de tomar una decisión, ¿con cuál arrancaría? Voy a partir de, bueno, digamos, las cifras que menciona Sandra están, además, y quiero decirlo de esta manera, conocidas, ¿cierto? Esas son cifras que los investigadores, Sandra, nosotros, universidades, le han entregado al país que deberían haber servido para tomar decisiones y realmente pues no se han aprovechado. Yo creo que es uno de los sistemas donde hay muy buena información desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, y que yo reclamaría por qué no se toma esa información para orientar las decisiones de política pública en favor de estos territorios. Pero voy a contestar la pregunta a partir de dos experiencias que nosotros llevamos en la región que han sido muy interesantes. La primera tiene que ver con la asesoría de acompañamiento que le estamos dando al municipio de Pueblo Viejo en la estructuración de su plan de ordenamiento territorial. Normalmente, ninguna de nuestras comunidades o nuestras poblaciones o municipios costeros tienen planes de ordenamiento territorial. O si los tienen, son muy precarios, se han convertido pues, en elementos de copy-paste de algún otro para conseguir que se les aprueben unos recursos, pero no son realmente documentos de estructuración del enfoque de territorio que tienen que tener. En este caso estamos acompañándolos para que ese plan de ordenamiento territorial lleve esas determinantes ambientales que hemos identificado, lo que menciona Sandra en términos de adaptación y de preparación al futuro, que ya no es dentro de 100 años, como pensaban algunos alcaldes hace unos
años eso del cambio climático no me va a tocar a mí, no, eso está ya ahí, lo estamos sintiendo, se está percibiendo directamente sobre las situaciones del día a día de estas comunidades. Entonces, uno, el acompañamiento, hemos encontrado una respuesta muy importante de la administración, reciben la información con la debida seriedad y la incorporan, y esperamos que ese plan de ordenamiento territorial funcione en términos de tener un territorio adaptado a las situaciones futuras, no solamente de cambio climático, sino de otras determinantes económicas que están presionando las situaciones ahí. El segundo, que es una experiencia todavía más bonita, y la voy a unir a mi digamos, a la respuesta final que hace David. Viendo los problemas de la pesca, exacerbados además por situaciones de sobrepesca no deseadas, son más una necesidad de esas comunidades que ante el agotamiento pesquero siguen pescando, porque ese es un modo de vida, no solamente en Tasajera, sino en los pueblos palafíticos, en Buenavista, en Nueva Venecia y en prácticamente toda la comunidad que está asociada a la ciénaga. Encontramos una, digamos, opción que trabajamos con la comunidad, muy directamente comunidad, y creamos una cooperativa de transformación de la presión pesquera en un frente, en el frente oceánico. Normalmente estas comunidades pescaban en la ciénaga, tenían sus habilidades como marinos y como pescadores en la ciénaga que se necesitaban transformar para poder salir a mar abierto. Los acompañamos en la estructuración de un proyecto, tuvimos apoyo de la Unión Europea, capacitamos a estas personas en el uso de embarcaciones, motores, GPS, artes de pesca, fabricar ellos mismos su propia arte de pesca, y desde hace 2 años esa comunidad y esa cooperativa que está asentada en Tasajera está hoy recibiendo beneficios económicos de esa transformación económica. Igual lo hicimos en los pueblos palafíticos, pero ahí no sobre el tema pesquero, sino sobre el tema del aviturismo. Ellos conocen perfectamente los senderos de agua, los caños, los esteros del interior de la ciénaga, y encontramos que era una manera de transformar la presión pesquera en una actividad económica muy interesante que puede ser altamente lucrativa. Y en el proceso encontramos que había otras posibilidades en donde empezamos a trabajar con mujeres, que resultaron ser las mejores administradoras de la gestión de esta apuesta de aviturismo. Pero ¿cuál ha sido la dificultad para ellos? 1, servicios públicos. Cuando un turista llega a un pueblo palafítico y necesita un baño, no tiene posibilidad de tener unas comodidades de esto. No tiene comunicaciones, no tiene internet, no tiene energía eléctrica. Estas mujeres ofrecieron sus casas para servir de albergues comunitarios para recibir turistas porque las aves se ven mejor al amanecer. Entonces no tiene sentido trasladar desde Barranquilla o desde Santa Marta 1 hora y media de transporte en carro, en lancha, sino quedarse ahí, amanecer con los pescadores y salir a tomar las fotografías y a observar las aves. Pero las posibilidades desde el punto de vista de servicios no nos permitían ofrecer ese servicio. Estamos en proceso de construir unas instalaciones, un centro comunitario para acoger a los potenciales turistas. Se nos vino el COVID-19, habíamos hecho ya un fan trip el año pasado que había funcionado muy, muy bien, pero ahí hay un potencial enorme, pero necesitamos la intervención del Estado. ¿En qué términos? Servicios públicos, atención, seguridad. Sandra lo ha mencionado, tuvimos una región altamente convulsionada y todavía se nos presentan problemas y no queremos que regresen esas condiciones. Entonces, son comunidades muy resilientes, que responden, son comunidades que tienen una cultura y un acervo de procesos por los cuales han pasado unos buenos, otros regulares y otros malos, pero que son riqueza cultural que les sirve a ellos para potenciar esas posibilidades que tienen. Entonces, son 2 ejemplos que tenemos que nos han funcionado, en donde hemos encontrado respuesta, en donde hemos además identificado nuevos actores sociales normalmente ignorados, el caso de mujeres, y necesitamos esa base de infraestructura, esa base de educación, por ejemplo,
para recibir a los turistas que hablan otros idiomas. Nosotros logramos unas capacidades básicas con el trabajo con el SENA, pero tenían que desplazarse desde Tasajera y Buenavista, en Nueva Venecia, a Santa Marta para recibir clases. Le decíamos al SENA, no, vengan ustedes y les dictan las clases en el sitio para que estas personas se preparen. Y faltan como esos pasos. Entonces yo creo que ahí está un tema de servicios públicos, un tema de educación, un tema de seguridad, un tema de salud pública y un tema de, como decíamos al principio, de ordenamiento ambiental del territorio en función de los atributos, de las capacidades y las posibilidades que tiene ese territorio en lo ambiental, en lo social, en lo cultural. Gracias, capitán. Mire cómo se van alineando los astros en este tema, porque usted y Lucas hablan de la necesidad de normas de ordenamiento territorial. Sandra y usted hablan de la necesidad de modelos no solamente económicos, culturales, sino adicionalmente que respeten, por supuesto, el entorno. Y conecto, Ernesto, contigo de dos preguntas que acaban de entrar, una de Diana y tal vez otra de Iván, que dicen, bueno, ¿cómo lograr esto a través de voluntad política? Sobre todo cuando hay tanta polarización en el departamento. Yo creo que lo que necesita Colombia y los departamentos es puntos de acuerdo y sobre todo proyectos que nos permitan a todos trabajar en el mismo sentido. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, yo creo que así como hemos hecho el diagnóstico nosotros, yo creo que tanto el gobierno nacional como el gobierno departamental tiene ese diagnóstico, tiene identificado el problema y tiene identificada la solución. Yo coincido con tanto Sandra como con el Capi, con Lucas, en que pienso que la priorización de las inversiones debe estar en tratar de entender que la ciénaga es un ser vivo y que las inversiones estén dirigidas a mantenerlo viviendo. Y lo segundo es entender las necesidades de la población para que esa población pueda vivir sin interferir la vida del ambiente y de la ciénaga en sí. Pero uno de los problemas que yo he evidenciado o que se ha evidenciado es el modelo de gestión. Cuando uno ya tiene ese problema diagnosticado, pareciera que se vuelve fácil la solución. Pero cuando uno va a ver cómo interactúan las entidades, uno ve que por un lado está el gobierno regional, por otro lado están las corporaciones autónomas, por otro lado está parques nacionales, por otro lado está el Ministerio de Ambiente, está Planeación Nacional planificando el futuro, y entonces uno lo que ve realmente es que hay un despelote institucional. Entonces, realmente pienso que una necesidad sentida es encontrar alguna instancia que coordine todas las acciones y todos los presupuestos que tiene el Estado, tanto la parte ambiental como la parte social, como la parte de infraestructura, y ver cómo se coordina, pero todos de manera coordinada. Aquí tal vez uno por ser habitante del departamento, uno ve cómo se ve que distintas entidades tienen distintos entendimientos y distintos principios de solución. Cuando una entidad dice que va a hacer una obra, sale la otra y dice que eso es inconveniente. Cuando la otra dice que no, que lo que va a hacer es que es el ministerio el que intervenga, dice parques y dice no. Por un lado, pareciera que un modo de sostenibilidad es a través de concesionar eso a través de un operador privado que en otros lugares ha funcionado. Otro sector del Estado dice que no. Es decir, realmente es una pena que estando el problema bien diagnosticado, que haya entidades como por lo menos el INVEMAR trabajando en planes, no tengamos ese equipamiento institucional suficiente para llevarlos a cabo. Creo que eso es realmente una falencia que hoy tenemos y deberíamos aunar todos esfuerzos, tanto el nivel regional como el nivel nacional, y esas polarizaciones realmente, tal vez la ciénaga no aguante a que nosotros resolvemos el tema de las polarizaciones. O sea, eso es un tema que pronto nos va a superar. Muchas gracias, Ernesto.
¿Me oyen? Sí. Sí, gracias. Jean-Claude, yo aprovecho, quiero hacerte una pregunta que están haciendo en el público que nos sigue en estos momentos, particularmente Daniel Garzón, que dice, ¿es el ecoturismo una opción válida para activar económicamente la población? Tengo entendido que se dejó un parador turístico en la administración pasada con el ánimo de poner al servicio, por supuesto, de la población. ¿Cómo ver ese tipo de mecanismos? ¿Cómo lograrlos integrar en este proceso? A ver, yo creo que el ecoturismo es el turismo del mañana a nivel mundial. Es lo que la gente está buscando. Pienso que Colombia, por su infinita biodiversidad, tiene un lugar muy privilegiado en el mundo para el ecoturismo. Y el ecoturismo es un turismo sostenible en pequeños grupos, pequeños asentamientos turísticos muy integrados con la naturaleza. Yo pensaría en la Ciénaga Grande Santa Marta poner, serían muy bienvenidas casas lacustres que tengan cierto nivel de movilidad con motores eléctricos, algo que sea cero contaminación, y me parece un sitio ideal. Hay ecoturismo de todos los niveles y lo veo como una excelente solución. Nosotros llevamos años, pero creo que llevo 50 años llevando grupos a hacer aviturismo, la Ciénaga Grande de Santa Marta, con todas las dificultades que ustedes mencionan, pero bueno, los buses tienen baños, correcto, uno los saca bañaditos por la mañana del hotel, los lleva y son experiencias inolvidables en toda la zona, en un sitio absolutamente excepcional. Yo no esperaría tanto ni del Estado, ni de las concesiones, un poquito de organización, un poquito de voluntad local. Eso está súper diagnosticado. Lo único que falta es pasar del discurso a la acción. No es más, no le veo un mayor problema a la zona. Un turismo en piraguas, un turismo en canoas, un turismo en lo que hay, con balanceos para evitar que la gente se caiga al agua. Velas a veces, pequeñas, algo muy amigable. Gracias, Jean-Claude. Lucas. Especialistas discúlpame. en no dejar hacer, como varios de ustedes lo han dicho. Y tenemos una infinita dificultad en pasar del discurso a la acción. Fíjense, parques nacionales. No han podido volver a sacar una licitación para el tema del Tayrona. Entregar eso es una infinita dificultad. Y yo creo que yo soy muy partidario que las poblaciones locales, no concesionar, sean los que se encarguen del ecoturismo. Eso se logra, eso de verdad. Hay toda la buena voluntad, hay todo el conocimiento, hay todo el acompañamiento, si se requiere actuar. Que tú, Jean-Claude, digas lo que acabas de decir tiene mucha fuerza, que las poblaciones locales
se dediquen al ecoturismo es un mensaje muy potente para los tomadores de decisiones, por la experiencia tuya empresarial, pero además porque has tenido la responsabilidad de administrar otro tipo de temas. Ernesto, querías preguntarle algo a Lucas. Pero Lucas, creo que lo perdimos. No sé si Lucas nos escucha. Pero si me permiten, a lo que dice... Capitán, adelante. Sí, a lo que dice Jean-Claude, es perfectamente válido la experiencia que yo relaté de lo que hemos tenido con las comunidades, entre otras porque ellos quieren seguir siendo pescadores, quieren seguir siendo parte de la cultura del lago. ¿Cuál es la alternativa de estos muchachos jóvenes que están allá? Irse a acomodar en un cinturón de pobreza en alguna ciudad, a dedicarse, no sé, al mototaxista, cosas de estas, con todo el respeto lo digo, como alternativa económica, pero lo que hemos sentido es que son orgullosos de su trabajo, de su actividad, de lo que ellos saben hacer, de lo que traen de conocimiento ancestral, que es perfectamente enfocados, y como decía Jean-Claude, si hay una ayuda, si hay una contribución, un apoyo, ellos son perfectamente capaces de ser protagonistas de ese futuro económico alrededor de esta actividad. Hay otras potenciales, hay otras posibles. Se ha hablado de acuacultura, se ha hablado de una serie de usos no tradicionales del mangle, con productos que se han identificado, con producción de no sé, ornamentales, de sustancias bioactivas derivadas de esto. O sea, hay un potencial, pero todo pasa esencialmente por la salud ambiental de ese territorio. Yo creo que Sandra lo ha dicho, lo hemos dicho en el instituto. Si esas condiciones siguen en el, digamos, modelo de deterioro que trae históricamente, no va a ser posible. El esfuerzo, digamos, de conservación y de protección de ese territorio es crítico si le vamos a apuntar a esas opciones futuras de ecoturismo, de acuacultura, de productos de la biodiversidad en las zonas de mangle, etcétera, etcétera. David, si me permites hacerle una anotación a lo que acaba de decir el Capi, que me parece muy importante, porque es que a veces cuando estamos con este positivismo de los proyectos se nos olvida que es que estamos en una trampa de la pobreza socioecológica. Y es determinante, eso es determinante. Si no logramos mejorar las condiciones de salud del ecosistema, el aviturismo nos puede durar muy poquitos años o puede ser una gran iniciativa en donde creamos un montón de capacidades y expectativas que luego se nos caen. Entonces, ahí hay un tema muy importante, y es que necesitamos mejorar las capacidades sociales y ambientales, socioecológicas del sistema para poder reactivarlo, porque si no, no lo vamos a lograr. No se puede por un lado un proyecto y por el otro lado el otro. Y hay una cosa que une mucho esta relación socioecológica que tiene que ver con la resiliencia del territorio, y es la confianza. Necesitamos recuperar la confianza. La confianza en el territorio está profundamente afectada. La gobernanza del territorio está profundamente afectada. Nosotros hace un par de años hicimos en el marco de un proyecto con el Ministerio de Ambiente y con un profesor de la Universidad Javeriana un análisis de redes de confianza y de conflicto. La verdad es que son supremamente preocupantes, porque con esa debilidad de poder cohesionarnos, de poder creer no solamente entre instituciones, sino con las instituciones públicas, nacionales, departamentales y con la comunidad, nos cuesta mucho. Y por eso es tan difícil, como decía Jean-Claude, pasar a la acción o dejar hacer, porque no confiamos. Tenemos muy poca cohesión para hacer cosas, pero tenemos grandes retos de confianza y de credibilidad en el otro, en el territorio. Muy importante reflexión, porque uniendo lo que han dicho todos, desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista social, económico y político, evidentemente recae una responsabilidad enorme de recuperar esa confianza, primero en los dignatarios que están más cerca a los ciudadanos, en los alcaldes, pero también en la coordinación institucional que pareciera en esta parte de nuestro querido país, pues está de alguna u otra manera como patinando
en una bicicleta estática. Todos queremos ayudar, pero falta quien haga un esfuerzo mayor de coordinación. Ernesto, tenías una pregunta para Lucas y después de ella hago una pregunta general para cerrar, porque yo sé que todos tienen compromisos y tenemos también ciudadanos que quieren terminar de ver el programa. Sí, muchas gracias. Es que yo escuchando al Capi y escuchando a Jean-Claude y a Sandra, me entusiasmo porque parece fácil tal vez ir a través de ese esquema de cooperatividad, garantizar la sostenibilidad o arrancar, como dice Jean-Claude, de poquitos con una balsa, con una canoa. Parece fácil, pero vemos, es como algo que queremos coger, pero no podemos. Entonces, quisiera preguntarte tú que por tu posición te encargas de estar viendo permanentemente cómo va la ciudad, los índices de gestión, cómo se logra, cómo no se logra. La pregunta es, ¿cómo hacemos para eso que estamos viendo enfrente de nosotros, poder atraparlo y que no se nos escape? Semejante pregunta. Pero, bueno, yo hago las reflexiones asiento mucho con lo que menciona Sandra de que la gran debilidad del territorio ahorita mismo es la falta de capital social, y esa debe ser uno de los ejes prioritarios de inversión. Y por supuesto, toda la armonización socioecológica de la región. ¿Cómo? ¿Verdad? Obviamente, insisto, nuestra línea base es muy precaria ahorita, como bien dijo Sandra, no estamos en cero, estamos en menos 20, es un municipio que tiene muchas debilidades institucionales. Entonces se necesita precisamente la articulación y el acompañamiento. Yo propongo el tema de una área metropolitana del norte del Magdalena, que sea una de las iniciativas de articulación del territorio en toda esa zona. Es uno de los mecanismos. Al final se ha comprobado académicamente que las áreas metropolitanas tienden a jalar a los municipios con mayor capacidad, con menor capacidad institucional. Es una de las cosas. Otra de las cosas que estuve pensando precisamente para este foro, la carretera, la que todos llamamos causante de parte de las desgracias, es una carretera del orden departamental, no nacional, que tiene dos peajes, ¿cierto? Y de hecho un peaje lo tiene ahí justo al lado del territorio del cual estamos hablando. Y existe una sobretasa sobre ese peaje para unas inversiones que maneja la autoridad ambiental, Corpamac. Pero hablando de temas de recursos, porque aquí un municipio de sexta categoría no tiene su presupuesto solo para pagarle los honorarios al sueldo al alcalde y a los concejales, y no tiene capacidad de inversión. Obviamente, no sé, cosas que pienso, la asamblea puede discutir sobre una sobretasa con destinación específica a la población vulnerable del municipio, pues obviamente con toda la veeduría, una sobretasa sobre ese peaje, con una veeduría, me imagino, de la sociedad civil, que es otra de las cosas que hacen falta acá, el involucramiento de la sociedad civil en los procesos y el desarrollo de toda una gobernanza colaborativa de empresarios, sector público, sociedad civil y la academia. Entonces, no hay por supuesto una receta única. Lo que sí estamos claros es que esta situación necesita de la articulación y del apoyo de todos los estamentos de acá, del departamento y del país. Si me preguntan, dos cosas que se podrían pensar: un área metropolitana, una sobretasa para la población vulnerable del municipio, con absoluta transparencia y un manejo sumamente transparente de ese recurso, nombrar un gerente para la intervención y reconstrucción y rehabilitación del territorio, pero que existan instancias institucionales responsables de esto, porque no podemos volver a una realidad de olvido hacia ese pueblo que, insisto, nunca había estado en la agenda, esta situación de Tasajera, en la agenda nacional. Unos temas ganan espacio en la agenda por reconocimiento social del problema, y aquí lo que hubo fue un evento de atención,
que hizo que el país volteara a mirar a Tasajera. Pero no podemos esperar que se olvide y que ocurra otra tragedia para volver a hablar de Tasajera y de sus problemas. Aquí justamente hay que tomar acción y por eso es lo importante de todos estos espacios y tratar de definir acciones tempranas para empezar a intervenir un territorio que es un territorio bastante rezagado socialmente, es una bomba social que tenemos allí y es casi que un deber, un imperativo moral prestarle atención a la situación que tenemos allá. Entre otras, Lucas, porque la Constitución y la Ley de Áreas Metropolitanas permite claramente esa destinación que tú mencionas, la destinación ambiental, la destinación de infraestructura, la destinación de protección de la sociedad. Entonces puede ser un tema interesante. Yo voy a hacer una última, digamos, pregunta para concluir a cada uno de ustedes, reiterándoles la gratitud. Creo que nuestra labor más importante es que este tema permanezca en la agenda pública y permanezca en la agenda pública porque no podemos permitir que un accidente de tal magnitud pues simplemente se olvide. Acá el accidente fue un detonante de una situación que está viviendo un territorio y que todos requerimos desde cualquier parte de la geografía aportar para que volteemos las miradas hacia él, a su sociedad y por supuesto a sus recursos. Y yo quisiera que cada uno terminara con lo que le parezca. De pronto esta es una línea guía que puede ser útil. ¿Cómo vivir dignamente? ¿Cómo vivir dignamente? ¿Cómo proteger nuestros recursos naturales y generar aprovechamiento de este territorio que creemos todos pues es una bendición que tiene nuestro país? Y si quieres, Sandra, arrancamos contigo. Tienes el micrófono. El micrófono. Gracias, gracias. Yo como decía al comienzo, David, yo creo que esto es un ejercicio de nación, de reconocernos en la diferencia, en las diferencias de culturas y en el valor de la gente. Este país necesita revalorizar de manera importante a sus habitantes de la Colombia anfibia porque son los habitantes que mejor tienen las herramientas para la adaptación climática, porque es que de esto no hemos hablado suficientemente. O sea, este país se tiene que enfrentar a una realidad muy dura que es el cambio climático y quienes tienen las herramientas ya incorporadas en su cultura son esos habitantes de la Colombia anfibia. Entonces yo creo que como país tenemos que revalorizarlos y atenderlos, como tú dices, ese llamado que haces de mantener el tema de Tasajera y de los habitantes, porque no se justifica de ninguna manera que en este país tengamos habitantes viviendo en esas condiciones de indignidad tan grande. Entonces yo creo que revaloricémoslos porque son muy valiosos. Gracias, Sandra. Gracias por haber aceptado esta invitación. Capitán querido, por favor, adelante. David, muchas gracias. No, a ver, yo creo que el punto es el trabajo conjunto, el trabajo cooperativo entre, como lo han dicho, creo que Lucas lo mencionó, uno de los diagnósticos muestran precisamente que cada quien anda por su lado cuando anda. Entonces creo que hay un tema de tener un liderazgo, probablemente deba venir del entorno departamental, convertir ese liderazgo en un elemento de articulación en donde se puedan sentar las instituciones, la academia, las comunidades, el gobierno nacional y con un acuerdo a través de un proceso, como digo yo, de liderazgo enfocado en la realidad de la región, en el respeto por esas comunidades, de esos valores culturales que están ahí y esos potenciales económicos que hablamos por encima de algunos de ellos, pero que están ahí y seguramente otros que podrán explotarse en favor de esas comunidades. Entonces creo que ahí está el reto, en establecer ese liderazgo, trabajar cooperativamente, involucrar a todas las instancias posibles para que de manera sincera y de manera comprometida hagan de esta región una región digna, como se ha dicho. Y muchas gracias por la invitación, David, y a Ernesto y a mis compañeros de panel. Un honor.
No, Capitán Arias, muchas gracias a usted por su conocimiento y sobre todo por ayudarnos a entender a muchos esta situación que requiere cada día más ojos de toda la comunidad. Jean-Claude, por favor, adelante. Pues, a ver, yo creo que la solución existe. Hay una entidad en el país que me encanta, que los colombianos tenemos que aprovechar, en algunos casos descubrir, y pienso que es la mejor ayuda para casi todos los problemas que han mencionado. Esa entidad es el SENA. El SENA nos ayuda con cursos de inglés. El SENA nos ayuda a perfeccionar la gastronomía. El SENA nos ayuda en temas de capacitación de guías ambientalistas. Se está hablando con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de una nueva reglamentación para el oficio de guía, de vaquianos. Otra cosa es que un grupo que venga traiga sus intérpretes. Otra cosa es traer un intérprete y que alguien local funcione de guía y poco a poco aprenderán. En fin, tenemos en el SENA todo lo que requerimos para volver a generar, y creo que esa es la palabra importante, lo que han dicho, la confianza. Ver que en Colombia existe en quien tener confianza. Otra entidad es Artesanías de Colombia. Las artesanías son una fuente de ingreso importantes, trabajan muy bien, muy buenos diseños, entonces con un liderazgo como el suyo, doctor David, con todos los contactos del mundo, discúlpeme, todo el mundo le pasa el teléfono a usted. No diga eso, no diga eso que de pronto le creen. No, es cierto, es cierto. Entonces, unas cuantas semanitas suyas, ¿correcto? Y ponga en marcha toda la maquinaria estatal de las entidades que funcionan para ayudar a la gente de la región. Y con eso vamos. Tenemos miles de camas en Santa Marta. Una autopista, estamos a minutos de Santa Marta. Entonces no inventemos problemas de conectividad, al contrario, no sobra la conectividad. Ustedes mismos lo han dicho, ¿correcto? Y utilicemos el alojamiento donde lo hay y vayamos perfeccionando todas las habilidades y capacidades. Y nos volvemos a reunir cuando usted diga. De verdad que sí. Y aterrizamos una que otra idea adicional. En el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez se inauguraron unas pozas turísticas. Pensemos en hacer algo lacustre, como lo hay en la India, en Kerala y todo eso. Volvámoslo un ícono del país. Esa ciénaga grande de Santa Marta, esa ciénaga grande de Colombia. Doctor Jean-Claude, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Era muy importante también oír no solamente sus luces, sino su punto de vista. Creo que nos deja muchas oportunidades y enseñanzas. Doctor Lucas, bienvenido. ¿Y cuál es ese aporte que creería usted podríamos comenzar a hilar entre todos los que han dicho? El micrófono. Listo. Bueno, sí, ya lo puse. Bueno, creo que tenemos puntos en común todos. Eso es lo interesante, que de cada uno desde su posición encontremos convergencia. Es mucho el trabajo. Yo insisto en la articulación de todos los niveles del Estado, de empezar a tomar acciones concretas sobre el territorio. Más que el cemento, aquí lo que se trata es de reconstruir el tejido social
del municipio de Pueblo Viejo y de Tasajera en particular. Entonces, creo que necesitamos primero de aprovechar toda esta situación para generar, antes que lástima, empatía sobre ese territorio. Y desde el sector privado, a nivel nacional, departamental, desde Santa Marta también, porque es que nosotros los de Santa Marta a veces vemos ajenos muchos municipios y muchas partes del departamento del Magdalena, así como ellos nos ven a nosotros ajenos. Ese es un tema cultural de nuestro departamento y de Santa Marta, que hemos vivido aislados y necesitamos involucrarnos mucho más, y por eso insisto, esos procesos de integración, de empezar a involucrarnos más en ese territorio, de tratar de reconstruir el tejido social, que me parece importante. Y ya a partir de allí, bueno, hay unas instancias que menciono de búsqueda de recursos, porque aparte todo esto requiere recursos. El tema del SENA es fundamental, que menciona Jean-Claude, para la generación de habilidades técnicas, pero insisto, también más que habilidades técnicas, aquí se necesita un tema de rehabilitación social de las personas, del territorio, de generar confianza los unos a otros. A veces esas personas dicen que al margen de quien sea sus autoridades gubernamentales, ellos finalmente no les interesa porque han vivido en el abandono mucho tiempo. Esa realidad hay que empezarla a cambiar y por supuesto aquí juega muy importante el papel de la sociedad civil y bueno, organizaciones como Santa Marta, ¿cómo vamos? Yo precisamente hice parte de este panel. Si bien yo soy Santa Marta, ¿cómo vamos? Aquí tenemos que empezar a involucrarnos con todo el departamento, con municipios del departamento. No podemos solo quedarnos mirando Santa Marta como una isla aparte del departamento como tal, porque es una dinámica al final integrada. Entonces sí pienso que es por allí empezar a generar esa empatía y esa reconstrucción del tejido social. Y bueno, y antes ya para despedirme, mil gracias David, Ernesto, por la invitación. Muy valioso me parece este espacio. Ojalá podamos replicarlo para temas por supuesto, del departamento, pues sin que se vuelva al centro Magdalena exclusivamente, pero sí es muy interesante empezar a generar estos espacios de debate. Muy agradecido por la invitación y felicitaciones también por la iniciativa. No, Lucas, muchas gracias a usted y con Ernesto, que es el director del Magdalena de Al Centro, pensamos mucho este espacio, porque seguramente si hablábamos del responsable puntual de la tragedia, si señalábamos quién debía tener esa responsabilidad, pues seguramente habría, digamos, más acción en el debate, pero no, creíamos que teníamos que contarle a Colombia cómo es la situación geográfica, cómo es la situación ambiental, cómo es la situación social, para que la gente comience a reconocer que este es un país de territorios. Y por eso yo quiero agradecerle a todos ustedes su participación y en especial a Ernesto, que hizo un esfuerzo muy grande para poderlos invitar, sentar, coordinar. Así que Ernesto tiene la responsabilidad de cerrar este foro, que yo, como lo acaba de decir Lucas, espero que se replique muchísimo, porque esto es lo que verdaderamente aporta. Personas con ideas, con buenos sentimientos, pero adicionalmente conociendo la realidad de una región que necesita urgentemente que muchos la miremos. Aprovecho y le agradezco también a María Paula Forero, quien ha hecho posible todo este tema del webinar. Ernesto, adelante. Muchas gracias, David. Bueno, no, finalmente yo pues no me puedo despedir sin antes agradecer pues la buena voluntad que tuvo Sandra, que tuvo Jean-Claude, que tuvo el Capi, que tuvo Lucas. La verdad que es un honor tener un panel de esta categoría, todos pensando en Santa Marta, que como lo hemos dicho, lamentablemente tuvimos que sufrir una tragedia para ponerlo en el radar, pero bueno, tratemos de sacar una oportunidad de la adversidad. Yo creo que para cerrar yo no añadiría nada. Aquí tomé unas notas y voy a tratar a través de palabras de resumir lo que hemos hablado. En primer lugar, se ha hablado de voluntad. Pienso que es un tema muy importante, la voluntad.
En segundo lugar, entender, sobre todo entender esa cultura anfibia que hablaba Sandra. Otra palabra clave que identifiqué mientras los escuchaba es recuperar tanto la confianza, recuperar la dignidad de las personas, recuperar la calidad de vida. Otra palabra que tomé nota, que también le escuché a Jean-Claude, es preservar. No solo recuperar, sino preservar. De Lucas anoté gestionar y articular, ¿sí? Finalmente está capacitar y cerraría con explotar responsablemente. Creo que con esas palabras resumimos el debate y no simplemente unirme al agradecimiento de David y bueno, ha sido un placer, la verdad, les agradezco mucho. A todos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.